y vamos a hablar sobre la fe, hermano, sobre la fe. ¿Mm? Pero antes quiero decir algo porque a veces, alguna vez, hablando con el hermano Luis Alberto, y me cuenta unas cositas. Entonces me dice el hermano, que cuando uno es viejo, me dice, siente que prácticamente uno es como un estorbo. Eso me cuenta el hermano Luis Alberto. Que sus hijos no lo llaman, que no cuentan con él, que a veces tienen que pedir ayuda, que los domingos no puede ir al culto porque lo tienen que llevar. ¿Mm? Y esa es la vida de un jubilado, me dice el hermano Luis Alberto. Pero eso es lo que el hombre ve. Pero Dios no ve las cosas iguales, ¿no? Que el hombre. Dios no ve las cosas iguales. Así que para Dios no existe la jubilación. Porque si nos jubilamos en el camino de Dios, nos apartamos de Él. Nos apartamos de Él. Nos separamos de Él. Así que Dios nos quiere en Cristo. Dios nos quiere en Él, por Él y para Él. Y todos los días. Todos los días. Hasta el último día que Dios nos permita estar aquí. Así que hermano Luis Alberto, gracias porque usted está aquí todos los días o casi todos y usted es un pilar Amén. importante para este grupito pequeño y para Dios no es ningún viejo, para Dios es su hijo, para Dios es su hijo. Amén. Y Dios sabe que usted lo ama porque Dios a usted, hermano Luis Alberto, lo amó primero. Yo Amén. quiero mucho al Amén. hermano Luis Alberto, ¿eh? Y yo también lo quiero mucho. Me hace Sí, falta sus chistes, hermano Luis. de- Ya mucha. me hace mucha falta a mí también, ¿eh? Esos chistes me hacen falta, hermano Luis. A Sorfani le hace falta. Y yo sé que a toda la familia que Bueno, estamos en Cristo Jesús. ahora sí vamos a hablar de la fe, pero es importante algo. Para no sentir quizás rechazo o decir que está compartiendo el hermano Miguel Ángel, pues, para entender en el espíritu. Importante, yo creo que es importante, ni siquiera ahora, hoy, se está grabando, entonces mejor no tomar nota, no tomar nota, no perder tiempo en eso. Estamos grabando, hay que prestar atención. Y también que esto no se convierta en, la palabra es espadeo bíblico. Si yo comparto, luego tengo preparado un versículo porque esto está por aquí, entonces no se va a entender, no se va a entender. Es como un contraataque y para entender, de verdad, ahora mismo yo pido una cosa, que tenemos que tener un espíritu quebrantado, un espíritu apacible y rendido a la palabra de Dios. Y la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. La misma escritura es bien clara cuando nos dice, Romanos 12, versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Unánime, dice que estemos en armonía unos con otros, sin ser orgullosos, el orgullo fuera, y sin pensar que somos más inteligentes los unos que los otros. O sea, eso de, a veces decimos, no, es que la escritura, yo pienso que dice, yo creo que dice, yo interpreto. No, no, no. ¿Qué dice la escritura en el espíritu? ¿Qué pone la escritura? ¿Qué dice ahí? Entonces no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es si no somos sabios en nuestra propia opinión. La primera carta de Pedro, versículo 3, versículo 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Pablo dice en Filipenses 2, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, dice otra vez, sintiendo una misma cosa. Y en el versículo 5 de Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto quiere decir que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Quiere decir eso. Y continúa y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos de tener todos un mismo sentir. No debemos de considerar lo que creemos que ya sabemos. Debemos de renunciar a todo lo que proviene de nosotros y ser humildes, humildes de corazón. Y cuando somos humildes, podemos ser corregibles por el Espíritu. Y cuando somos corregibles, somos un poquito más trasladados de la oscuridad al reino de la luz. Eso es un proceso. Pero esto no va a ocurrir si no nos humillamos, humillarnos nosotros mismos como Cristo lo hizo, porque Él se humilló para ser obediente. Y ser obediente significa que le damos todo a Dios, que le entregamos todo. Y Dios no puede gobernar en nuestra vida si no tenemos un espíritu quebrantado, humilde y que no se ofenda, porque nos ofendemos con nada. Así que, hablando de la fe, ocurre una cosa, que aunque leemos lo mismo o decimos las mismas palabras, entendemos cosas distintas. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es que Dios nos pone sus ojos, su visión, para que podamos ver a través de ellos y podamos ver lo mismo que Él ve y no lo que nosotros queremos ver. Si nosotros queremos ver cómo nos interesa a nosotros, vamos a Hebreos 11, versículo 1 y preguntamos, ¿qué es la fe? Y definimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo definimos como si es que si tenemos fe y esperamos en Dios, Dios nos va a dar todo lo que le estamos pidiendo, pero que todavía no lo vemos o que está lejos en el tiempo. Así es como lo definimos si vemos como nosotros queremos ver y no como Dios ve. Esa es nuestra definición carnal, terrenal de la fe. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir caminar, y caminar por fe es caminar para ver lo invisible y no por lo que nosotros vemos o queremos ver, porque eso es visible, eso es visible. Si caminamos por vista o por lo terrenal, estamos poniendo nuestros pies en terrenos áridos, cenagosos, metiendo los pies en lodo y no en la roca firme que es Cristo. Pero ahora, Hebre- si vamos a Hebreos 10, capítulo 10, vamos a ver cómo termina. Y la definición de Hebreos 11, que el capítulo 11 es completo, define el capítulo 11 la fe, no solo un versículo, sino completo. Pero Hebreos 11 comienza terminando Hebreos 10, en los versículos 38 y 39. Ahí comienza la definición de la fe, porque es una carta que está dividida.
Y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Esto quiere decir que si de nuevo andamos por vista, o sea, si retrocede, si estamos viendo por fe, pero ahora vemos por vista, quiere decir, esto nos llevará de nuevo por caminos de ruina. Y si caminamos por vista, estamos caminando como caminaban los judíos antiguos, los cuales solo querían ver manifestaciones de Dios para seguir creyendo en él, para que creyesen en Dios, Dios se tenía que manifestar visiblemente. O sea, nubes de fuego, el maná del cielo, plagas, todo eso era visible, pero eso era caminar por vista. Y si solo queremos ver manifestaciones visibles, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos pisoteando al Hijo de Dios. Estamos pisoteando a Cristo. Estamos ignorando y desclasificando a Cristo y a su preciosa sangre derramada. Estamos ignorando. Y estamos ultrajando al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 38 y el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Eso dice el versículo 39. Después ya comienza Hebreos 11. Ahora eh, es importante una cosa. ¿De dónde surge la fe? La fe no tiene que surgir ni de una idea, ni tiene que aparecer la fe por un deseo nuestro. Eso no es fe. Eso no es fe. La fe que proviene de nosotros, de nuestros deseos. Mira, fíjense lo que hace la fe que proviene de nosotros. Hasta nos hace ayunar. Nos hace ayunar. Pero el ayuno es algo santo, santo. Y en el ayuno nos apartamos para Dios, para estar en comunión con Él. Y no para hacer un pulso con Él y querer torcerle el brazo. ¿Mm? En el ayuno que proviene de la fe que nosotros creemos, de nuestras ideas, de lo terrenal, en ese ayuno, ¿saben qué pasa? Que no nos callamos, nunca callamos. Estamos ayunando y hablamos y pedimos y mi Dios y bla, 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 y no nos callamos. Pero el verdadero ayuno espiritual tenemos que estar en silencio, callados y oír la voz de Dios, porque si no, no la oímos, si no solamente estamos hablando nosotros, y si no oímos la voz de Dios, ni siquiera sabemos lo que nos quiere decir. Si hablamos mucho y pedimos mucho y no nos callamos nunca, 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 nunca vamos a oír la voz de Dios. Y encima decimos cosas como, Dios me abandonó. Pero es que no nos callamos, no dejamos que Él hable y no ponemos nuestro oído en silencio en el ayuno verdadero. Si nuestra fe parte o proviene de nuestras ideas o de nuestros deseos, si proviene de nosotros, en vez de movernos nosotros hacia la voluntad de Dios, lo que vamos a intentar siempre es mover a Dios hacia nosotros. Lo queremos agarrar. Dios ven a mí, Dios dame, Dios quiero, Dios necesito. En vez de decir que se haga tu voluntad, hago lo que tú quieres. Esa es la verdadera fe.
Entonces, si nosotros partimos la escritura por una cosa por aquí, la hacemos trocitos, la despedazamos y la separamos en historias que nos gustan y nos parecen bonitas, estamos viendo lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos ver, lo que nos interesa ver. Pero todo mover, todo movimiento de Dios, todo que proviene de la fe verdadera, nos lleva hacia Él. Todo nos lleva hacia Él, todo, absolutamente todo nos lleva hacia Él. Y el autor de Hebreos, que unos dicen que no saben quién lo escribió, que el autor es desconocido, pero puede ser que lo escribiese Pablo, tiene un contenido profundo, elevado y rico, y también menciona a Timoteo, que era su amado Timoteo, lo menciona. Presenta esta carta tan importante a los creyentes hebreos porque estaban en peligro de retroceder y querían andar otra vez por vista. Y esta carta también es para nosotros, para que los que están queriendo solo vivir por fe, que es fe que proviene de nosotros, por vista, nuestra vista. Por la fe solamente debemos esperar algo, pero ese algo es invisible, y eso que es invisible es nuestra herencia eterna, que también se llama el gran galardón prometido por Dios. Eso es lo invisible, y no que yo esté enfermo y no vea mi sanidad. Y como no la veo, yo tengo fe, pero estoy queriendo ver algo de aquí, del mundo. Lo invisible es espiritual. Así que nuestra fe no puede estar orientada en ningún momento por lo que vemos, porque todo lo que vemos, todo es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Así que si tomamos lo que es el contexto entero de Hebreos 11, que comienza en el 10 y continúa en el 12, Hebreos 12 también continúa el principio, los dos primeros versículos creo, hablan de la fe. Ahí nos enseña una cosa. Hay una serie de personajes que le dicen los grandes héroes de la fe. Hebreos 11 se llama la carta de los grandes héroes de la fe. Y Dios les dice, venid y haced esto. Y ellos, calladitos, sin resistir, fueron, hicieron todo. ¿Y qué pidieron a cambio? Nada, nada. ¿Qué pidió Noé? Noé, ¿qué pidió? Viene Dios, lo toma y le dice, me tienes que hacer un arca, un barco. Yo qué sé, talaría medio bosque en ese barco tan grande. No llovía, no llovía, nunca llovió. Y dice, va a caer un diluvio. Mete a todos los animales en el arca, mete a tu familia, que voy a destruir todo el mundo. Y yo no veo a Noé. Sí, y ¿por qué? ¿Pero qué tal? ¿Pero tal? Bueno, y vas a bendecir a mi familia, ¿vale? Pero en este tiempo te pido. Noé tomó a su familia, taló árboles, hizo el arca, y cuando cumplió la voluntad de Dios, no, sin pedir nada, llovió, llovió. Dios toma a Abraham. Abraham tiene un hijo que lo tuvo ya
de mayor, el único que tenía, y dice, llévatelo, que vamos a ir a hacer un sacrificio. No es de animal, es tu hijo, lo vamos a sacrificar. Yo no lo veo. Sí, pero dame un día más con mi hijo, lo quiero abrazar y te pido tal. Lo tomó y se lo llevó a sacrificar, obedeció. La fe es obediencia, la fe es obediencia. Hebreos 11 nos enseña a que la fe es hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, estemos pasando lo que estemos pasando. Y a veces Dios utiliza las aflicciones para, para madurez, para madurar. Yo no puedo madurar si estoy siempre feliz. Estoy feliz, riéndome, jaja, qué bien. No, no, no. Tiene que haber procesos. Y Dios, no viene todo de Satanás, también Dios utiliza pruebas para nuestra madurez espiritual. Así que en Hebreos 11, todas estas personas no pidieron nada a cambio, absolutamente nada. Pero sí es cierto que en medio de esta obediencia, primero es obedece, primero es busca el reino de los cielos y después se darán las añadiduras. En medio de todos estos personajes, sí vemos señales, sí vemos milagros, y es porque eran necesarias para que todo ese pueblo creyese en Dios. Toda señal nos tiene que llevar a creer en Dios. Todo, toda señal, todo milagro, toda sanidad es para creer. Así que toda manifestación que Él permite, Dios permite que algo nosotros lo podamos ver. Por ejemplo, una sanidad. Estamos viendo. Está haciendo que creamos por vista en un momento determinado. Pero es para que creamos en Cristo. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. La fe proviene de Cristo. Y es para que creamos en Él. La fe también es un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto está en nosotros. Ese fruto está en nosotros. Y si ese fruto crece, la fe crece también. Y poquito a poco vamos a ir viendo como Él ve. Vamos a ir viendo como Él ve. Y por último, hermano, yo, mire, les pido una cosa, por favor. Les pido una cosa. Que consideren algo. Como Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo, considera lo que te digo. Yo pido que consideren. Ahora consideramos algo. Si tenemos fe conforme a lo que yo deseo, a mis ideas o a lo que yo imagino. La palabra imaginar viene de imagen. Imagen viene de ídolo. ¿Mm? Así que muchas veces lo que nosotros queremos, imaginamos, estamos haciendo un ídolo en nuestra mente. Y estamos amando más, hermano, lo que nosotros deseamos para nosotros que al propio Dios de amor, el Dios de amor. Amamos más nuestros deseos, nuestras imágenes y nuestros ídolos que al propio Dios de amor. Hasta aquí, mis hermanos.